Bueno, gloria al Señor, le damos gracias a Dios por todos los hermanos que están conectados a través de la plataforma de Meet. Saludamos a todos los que están a través de Facebook, de YouTube, que están viendo en diferido. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Hoy nos corresponde la clase número 43 de Fundamentos Espirituales 2, el tema dones ministeriales. Hay diferencia entre los dones ministeriales y los dones del Espíritu Santo de Dios. Entonces, qué bueno que podamos todos estar conectados realmente. Los dones ministeriales son dados directamente por el Señor Jesucristo, como lo enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 13. Y leemos la palabra de nuestro amado Padre Celestial en el glorioso nombre del Señor Jesús. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cada uno de estos dones ministeriales tiene un propósito en el cuerpo del Señor Jesucristo. Recordemos que el cuerpo del Señor Jesucristo es su iglesia. Y la iglesia del Señor Jesucristo no es una organización humana, no es un letrero, una personería jurídica, no. La iglesia del Señor Jesucristo es cada hombre, cada mujer que haya tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, Él llama a su servicio, obviamente, a sus hijos, a sus discípulos. Recordemos que Él formó a 12 y después vinieron a ser apóstoles. Pedro, que sabemos que fue el primer pastor en Jerusalén. Y cada uno de estos dones, repito, es para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo, que es la iglesia y que cumple funciones específicas. Cada don ministerial tiene una función dentro de la iglesia, dentro del cuerpo del Señor Jesús. Hay quienes dicen que esos dones ministeriales o algunos de ellos hoy ya no aplican, que fueron solo en esa época, en la época del Señor Jesús. Pero cuando vemos el propósito de los mismos, podemos darnos cuenta que siguen más vigentes que nunca. La palabra dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ante esto podemos preguntarnos si el primer propósito es perfeccionar a los santos. Yo pregunto, ¿ya fuimos todos perfeccionados? ¿Ya hemos sido edificados por completo? ¿Ya llegamos a la unidad de la fe? ¿Ya tenemos el pleno conocimiento del Hijo de Dios? ¿Ya llegamos a ser varones perfectos? ¿Ya crecimos a la medida de la estatura del Señor Jesucristo? Y si la respuesta de alguna de estas preguntas es no, esto quiere decir que se requieren estos dones ministeriales. Lo que ocurre es que muchos han abusado y se han autonombrado o se han hecho nombrar en algún don ministerial. Pero la palabra de Dios es clara que quien da estos dones es el mismo Señor Jesucristo. Pero el hecho de que haya abuso o manipulación de estos dones ministeriales quedan invalidados precisamente. Eso ocurre debido a que han hecho falta hombres llamados por el Señor Jesucristo para que enseñen la palabra de Dios como está escrita, sin quitarle ni agregarle. El hecho de que haya falsos pastores, falsos profetas, falsos maestros, no quiere decir que no existan verdaderos pastores llamados por el Señor Jesucristo, verdaderos profetas llamados por el Señor Jesús, apóstoles. Habría que hablar más que apóstol, el oficio de un apóstol, porque hay mucha gente que hubo un momento que eso era una apostolitis, todo mundo era el apóstol.
Y cuando se le preguntaba por los frutos, la palabra enseña que por los frutos los conocerán. ¿Cuáles son los frutos de un apóstol? Pregunto. Bien, los frutos de un apóstol, el oficio de un apóstol, para adelantar un poquito más adelante, lo vamos a ver en detalles. El apóstol forma pastores. Entonces hay que preguntarle a ese apóstol, ¿cuántos pastores ha formado que estén hoy en la obra de Dios? El oficio también de un apóstol es abrir obras. ¿Cuántas obras ha abierto? Pero resulta que uno le preguntaba a alguno de ellos, ni siquiera tenía una sola obra. No había formado ni a un solo pastor, ni mucho menos él era formado. Entonces uno se pregunta, ¿esto es un apóstol? Recordemos que por los frutos es que se conoce al árbol. Un árbol, si no tiene frutos, no sabemos qué es. Mucho más hablando de los dones ministeriales dados por el Señor Jesucristo para edificar su cuerpo, para edificar su obra. Así que hay ministros competentes llamados por el Señor Jesucristo a ejercer uno o varios dones ministeriales. Hoy hay hombres que cumplen el oficio de pastor, de profeta, de evangelista, pastor y maestro de la palabra de Dios. Se puede decir hoy, más que nunca, se requieren que quienes hemos creído en el Señor Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, que nazcamos del agua y del Espíritu, teniendo en cuenta que el agua, en este caso, tipifica a la palabra de Dios como está escrito, sin adulterar, sino que sea con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vimos que el don ministerial número 1, o el primero que cita la palabra del Señor, es apóstoles. Este don ministerial es uno de los más controvertidos. Si existen hoy hombres hoy con ese don ministerial. Para determinar con precisión, se hace necesario ver a la luz de la palabra de Dios. La palabra apóstol viene del griego atok, del latín apóstolos, que significa enviado. Entonces, un apóstol es un enviado. En el caso de los primeros apóstoles, fueron enviados por el Señor Jesucristo a cumplir la gran comisión, según San Mateo 28, del 16 al 20, y según el Evangelio de Marcos del 16, capítulo 16, versículo del 14 al 18. Un apóstol es un llamado, es un enviado por el Señor Jesucristo a cumplir una misión. En este caso, a cumplir la gran comisión, predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, haciendo discípulos y estableciendo el reino de Dios. En Tito capítulo 1, versículos 1 al 3, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. El apóstol Pablo siempre se identifica en cada uno de los 13 libros que él escribió, en los cuales está condensada la doctrina. Doctrina quiere decir enseñanza. Está condensada la enseñanza para la iglesia del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo es el ejemplo perfecto. Él era inicialmente enemigo de la iglesia del Señor Jesucristo, pero tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Podemos leer su testimonio en Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 19. Dice la palabra, Saulo, más adelante tiene el encuentro y es transformado en el gran apóstol Pablo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino,
los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una gran voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fue necesario que el mismo Señor Jesucristo se le apareciera. ¿Por qué? Porque él, persiguiendo a los cristianos, persiguiendo a la iglesia de quienes invocaban el nombre del Señor Jesús, pensaba que estaba agradando a Dios. Y hay muchas personas que se levantan contra la iglesia del Señor Jesucristo, contra sus pastores, y piensan, al igual que Saulo, que ellos están sirviendo a Dios. Y por eso fue necesario que el mismo Señor Jesucristo se le apareciera. Y algo que llama poderosamente la atención es que el Señor Jesús no le dice: ¿por qué persigue mi iglesia? Sino que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Quiere decir que el que se levanta contra un pastor, contra la iglesia del Señor Jesús, no persigue al pastor, no murmura del pastor, no murmura de un hombre, murmura del Señor Jesucristo. Si habla mal del pastor, no está hablando mal del pastor, está hablando mal del Señor Jesucristo. Él, temblando, es decir, Saulo de Tarso, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Algunos hermanos dicen: no, y Saulo se cayó del caballo. Eso no lo dice la palabra de Dios. Uno puede caer a tierra estando caminando, y él, al ver la gloria y el resplandor del Señor Jesucristo, cayó a tierra, no del caballo, cayó a tierra. Y fue necesario que le levantaran de la mano. En ese momento cayó oscuridad a su vista. Cuando queda ciego, el Señor le estaba mostrando que así estaba espiritualmente, persiguiendo a la iglesia del Señor Jesucristo y creyendo que estaba sirviendo a Dios. Y de inmediato dice la palabra que no comió ni bebió. Estuvo 3 días en ayuno. Desde el instante que tiene el encuentro personal con el Señor Jesucristo, entró en ayuno. Y vale la pena en este momento hacernos la pregunta: ¿cuánto hace que no ayunamos? No por aguantar hambre, sino para buscar la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces buscamos un empleo y pedimos, queremos que el esposo se convierta, o la esposa, o los hijos. Pero pregunto, miremos el ejemplo de lo que hizo este varón. Es bueno realmente, cuando tenemos una situación difícil, meternos en ayuno, escuchar la voz de Dios, orar. Cuando ayunamos, la carne mengua y el espíritu crece. Hay momentos que se atraviesa por dificultades, y la palabra misma enseña: este género no sale sino con oración y ayuno. No se refería a que esos demonios, se refería a la fe que se necesita para orar por algo y que ocurra el milagro. Alabado sea el Señor, porque le preguntaron por qué no pudieron sus discípulos echarlo fuera. Dios: por la poca fe. Cuando entramos en ayuno, como lo hizo Saulo de Tarso, 3 días no comió ni bebió. Ahora, yo no le estoy mandando: vaya, enciérrese 3 días. Pero sí hay que ayunar y hay que orar. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Oye, qué bueno que el Señor lo llame a uno, y uno de inmediato haga como Ananías: heme aquí, Señor.
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Diga, en oración y ayuno. Ya vimos que estaba en ayuno 3 días. Y el Señor le dice a Ananías, él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Él quedó ciego para de una manera mostrarle que así era su estado, que se encontraba sin el Señor Jesucristo. Ahora, Dios le muestra una visión que entra Ananías, un discípulo del Señor Jesús, que ora, le impone las manos y recobra la vista. Cuando un varón de Dios o una sierva de Dios ora por una persona que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, va a recibir vista espiritual. Va a recibir la unción del Espíritu Santo de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, para cumplir el propósito que Dios ha llamado a ese hombre o a esa mujer. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Si hay algo que al diablo le da rabia, es que se invoque el nombre del Señor Jesucristo. La persona puede hablar de Dios, no pasa nada, pero hable del Señor Jesús. El Señor Jesucristo, por ejemplo, sabemos que su palabra enseña, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que hagáis, sea de palabra o sea de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros pronunciamos otras palabras que se repiten tanto en la religión de donde Dios nos sacó, el enemigo es astuto, no quiere que se diga yo hago esto en el nombre del Señor Jesús, porque cuando se cita el nombre del Señor Jesús es que hay poder. Si usted dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está rezando, ahí no hay poder de nada. Yo creo que los demonios se mueren de la risa. Pero cuando usted ordena en el nombre del Señor Jesucristo, la gloria de Dios se manifiesta y los demonios tienen que obedecer. Y todo lo que hagamos en el nombre del Señor Jesús, vamos a ver la gloria de Dios. El Señor Jesús le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, no para llevar una religión. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio no podemos hablar de otras cosas que no sea el Señor Jesús. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Recordemos que gentil era toda aquella persona que no había nacido en el Estado de Israel, es gentil. Alabado sea Dios. Entre ellos estamos los colombianos. Éramos gentiles. A nosotros se nos enseña el Evangelio del Señor Jesús. Y ahora como llamados del Señor, debemos anunciar a Cristo Jesús. No podemos estar anunciando otras cosas. Y el Señor le dice, lo escogí para que lleve mi nombre a presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sepa, hermano, que cuando nosotros hacemos las cosas como Dios las enseña, vamos a tener dificultades. El enemigo se va a levantar. Al enemigo no le preocupa una religión que diga en el nombre del Padre, del Hijo, eso le da risa. Pero sí le preocupa a un hombre o mujer que le obedezca a Dios y haga las cosas como Él las enseña en su palabra. Alabado sea el Señor. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué? Porque recordemos que el Saulo perseguía a muerte a los que invocaban el nombre del Señor Jesús. Ahora el Señor le va a enseñar cuánto le toca padecer por lo que él hacía, por perseguir a la iglesia del Señor Jesús. Y Saulo viene a ser el apóstol Pablo y se convierte en el más grande predicador del evangelio del Señor Jesucristo. Si usted estudia cada uno de los libros que él escribió, va a encontrar que en cada uno de ellos predicó todo el tiempo al Señor Jesucristo, bautizó en el nombre del Señor Jesucristo,
hizo todo en el nombre del Señor Jesús, conforme le fue revelada la palabra en el paraíso, que fue llevado al paraíso y fue llevado al cielo, alabado sea Dios. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, miremos esa palabra de discernimiento, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Él recibió la vista física porque la había perdido, para mostrarle que así estaba de ciego, sin haber tenido un encuentro con el Señor Jesús, persiguiendo su iglesia, pensando que estaba agradando a Dios. Y dice la palabra: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Acá es donde yo pregunto, ¿cuál es el curso que se da para que una persona sea bautizada? El único requisito bíblico para ser bautizado es que haya creído de verdad, de corazón, en el Señor Jesucristo, que haya tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Este hombre tuvo el encuentro con el Señor Jesús, 3 días de ayuno y oración, y fue bautizado de inmediato en agua, en el Espíritu, y fue lleno del Espíritu Santo. Levante el ayuno, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Un encuentro personal con el Señor Jesucristo que cambió la vida de Saulo de Tarso y le dio un giro de 180 grados, de perseguidor de la iglesia del Señor Jesucristo a ser el más grande predicador del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que si había un hombre que conocía el Antiguo Testamento, era Saulo de Tarso. Él era fariseo de fariseos, es decir, representante de los fariseos. Alabado sea Dios. Y tuvo el encuentro personal con el Señor Jesucristo, y de ahí en adelante nunca más volvió a enseñar el Antiguo Testamento. Tomaba porciones para mostrar que ahora lo que él enseñaba era el cumplimiento del Antiguo Testamento, que el Antiguo Testamento fue la sombra del Señor Jesús, fue la sombra de la iglesia del Señor Jesucristo, y fue la sombra de la manifestación de Dios como el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Por eso el mismo Señor Jesucristo dice: y esto se cumplió para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo. Y miramos, todo el Antiguo Testamento era sombra del Señor Jesús. Pero resulta que cuando no tenemos claridad lo que es la gracia, lo que es la ley, a quién se le fue dada. Yo hablo así porque aquí estoy hablando a discípulos del Señor Jesús. Todo el Antiguo Testamento fue dado al pueblo de Israel. Fue la relación que Dios tuvo con el pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es para la iglesia del Señor Jesucristo. Y la iglesia del Señor Jesucristo está conformada por el resto de las naciones de la tierra y también por los judíos que crean en el Señor Jesús y vienen a ser cristianos mesiánicos. Eso es únicamente los que nacieron en el Estado de Israel, que tenían la ley mosaica, que tenían el judaísmo, pero que creyeron en el Señor Jesús. Y hacen parte también del cuerpo de la iglesia del Señor Jesucristo. Y conocemos a algunos de ellos que de hecho han sido grandes predicadores en el siglo XX. Alabado sea Dios. Entonces empezamos el estudio de los dones ministeriales. Hoy estamos hablando del primero que menciona, porque el Señor Jesucristo mismo constituyó a unos primeramente apóstoles. Y empezamos a estudiar la vida del apóstol Pablo. Leímos el testimonio de su conversión, lo estudiamos, y de aquí en adelante miraremos cuál es el oficio de un apóstol. Luego miraremos cuál es el oficio de un profeta.
¿Hay profetas el día de hoy? ¿Cuál es la diferencia entre un profeta del Antiguo Testamento y un profeta del Nuevo Testamento? Y esto para un discípulo del Señor debe tener absoluta y total claridad. Porque, o si no, ¿cómo vamos a enseñar de lo que no sabemos? Y está aquí en la palabra del Señor. Entonces le damos gracias a Dios por su palabra, por este tiempo precioso. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que está en este momento aquí a través de la plataforma de Meet, por cada persona que está a través de YouTube, de Facebook. Oramos, Papito Dios, para que tu Espíritu Santo sea guiándolos. Vamos a dejar hasta acá para los que están en en las redes sociales. Si tienen alguna pregunta de esta clase, por favor la escriben ahí en YouTube o en Facebook y estaremos dando respuesta. Para los que están en la plataforma de Meet, ya vamos a entrar en ese tiempo de responder las preguntas sobre la clase que acabamos de dar el día de hoy, no sobre otros temas. Hoy estamos hablando del primer don ministerial, que es apóstol. Así que a los que están en las redes sociales, un fuerte abrazo y el Señor los continúe bendiciendo grande, rica y poderosamente en el nombre del Señor Jesucristo.